Hola, Hanukkah Sameach, Erev Shabbat Shalom, Parashat Miketz. Parashat Miketz es muy llena de suspenso y de mucha emoción, y habla del reencuentro de Yosef Atzadik con los hermanos después de muchos años, y de la liberación de Yosef de la cárcel. Eh, Es muy notorio preguntarse uno mismo si los Shvatim, los hermanos de Yosef, eran tzadikim, como dice Gazal. ¿Cómo puede ser que venden a un hermano y lo venden como un esclavo? No tiene pies con cabeza. Y Gazal nos cuentan que desde el punto de vista nuestro, que lo vemos después de haber estudiado las Parashiyot y ya con la experiencia que tenemos, es ilógico, pero si lo vemos desde el punto de vista de los Shevatim, de las tribus, de los hermanos de Yosef en ese momento, ellos pensaron, hay dos cosas, habrán pensado otras también, pero lo que yo estudié es una. Ellos veían que de Abraham tuvo descendencia de Ismael y de Yitzhak, y de otros hijos más, y eligió a Yitzhak para trascender. Yitzhak vemos que tiene a Jacob y a Esav, y lo eligió a Jacob finalmente, pero al principio lo eligió también a Esav. ¿Qué pensaron, según una perspectiva, los hermanos de Yosef? Que Jacob también seguía pasando lo mismo, que tuvo 11 hijos tzadikim y tenía un hijo problemático, un hijo que teóricamente, según el punto de vista de ellos, hablaba mal de los hermanos, hacía bolonqui dentro de los hermanos, y era el preferido del padre. Esav también era el preferido del padre, era el preferido de Isaac. Y pensaron que era una necesidad nacional, Leumí, porque Jacob, al fin y al cabo, es una nación, es la nación nuestra. Era un tema de índole nacional, sacarse a ese hermano de encima lo antes posible. Otro punto de vista, desde otra perspectiva, también decían, bueno, Jacob, dice en la Torá que era el preferido de Jacob. Y las diferencias nunca son buenas. Y vemos que cuando los preferidos de Abraham y de Isaac finalmente se perdieron, los que no eran preferidos, perdón, se perdieron y no fueron parte del pueblo de Israel. Y las tribus dijeron, bueno, si pasa esto con Yosef también, Yosef va a ser el preferido y todas las otras tribus van a perderse. No podemos dejar que eso pase. 11 contra 1. Lo que ellos no sabían y nosotros sabemos es que Yosef es Ishemet, es completo, Shalem. Entonces, Jacob, perdón. Entonces todos los hijos de Jacob son tzadikim. Dicho sea de paso, tampoco entendemos a simple vista el comportamiento de Yosef. Llegaron tus hermanos, ya los reconociste, ya los perdonaste incluso. Listo. ¿Para qué tanto ejercicio? ¿Para qué tanto drama? ¿Para qué tanta intriga? ¿Por qué los tratás? ¿Por qué no te lo revelás y le decís que sos Yosef? ¿Por qué tanto lío? Llevarlos, traerlos, hacerlos ir a buscar al hermano Binyamin, meter a uno preso. Todo estaba estudiado perfectamente. Y Yosef era súper tenaz e inteligente. Y lo que quería era que vuelvan en Teshuvá los hermanos, que entiendan el error y que lo reconozcan y que se mejoren. Lo hizo por ellos. Y vemos de hecho qué es lo que pasó. Cuando los hermanos están dispuestos, y eso lo vamos a ver en la próxima Parashá Bezrat Hashem, Vaigash, están dispuestos a dar todo por el hermano Binyamin, por el hermano de madre y de padre de Yosef. Vemos ahí cómo cambiaron los hermanos. Los hermanos, cuando bajan a Egipto, había 11 portones para la entrada de Egipto, de distintas zonas. Y lo que hicieron los hermanos es, en el primer momento, como sabían que Yosef, lo más probable es que haya terminado en Egipto, entraron cada uno por un portón diferente. Eso se los dijo Jacob también. ¿Por qué? Porque eran sumamente grandotes, apuestos es en mexicano quizá, pero eran muy lindos y contra el mal de ojo, para que no entren 11 hermanos de esa manera y que no llamen el mal de ojo.
Jacob les dijo, entren uno por cada lado. Y cuando entraron, cada uno, eso lo arreglaron en el camino seguramente, empezaron a preguntar por un tal Yosef, Ibrí, si alguien sabía el paradero, y lo empezaron a buscar. Los hermanos ya era otra gente. No eran los chicos que habían venido a su hermano, lo querían recuperar y estaban dispuestos a todo. Y cuando se acercan a Yosef, ya Yosef había tenido el Mossad o la SIDE. Ya se había enterado que hay 11 personas en 11 portones diferentes de Egipto que andan preguntando por un tal Yosef. Yosef ya estaba preparado. Y cuando entran y ve que cómo habían cambiado, ya traza el plan, que es ver qué están dispuestos a hacer para cambiar y para mejorar Besrat Hashem. Y lo vemos, y de a poquito las cosas van cambiando para bien y con diferentes matices. Otra cosa que vemos, muy interesante, que cuando Yosef es liberado de la cárcel, dice, en un segundo, después de 12 años de estar preso en un agujero, como esclavo, que como lo dice el ministro de Mashkim, de bebidas del faraón, es un nar, es alguien que no está preparado para Malhut, para ser noble, y es un esclavo, y es como de quinta calaña. Y de eso pasa a ser el segundo del faraón. Y el faraón le dice, mirá que yo sé, le dice entre ellos, es un midrash, le dice, entre nosotros yo sé que vos sos más alto que yo. Cuando los Mitzrim se quedan sin dinero empiezan los años malos y van a Yosef le dice, háganse la circuncisión, ese dice el midrash. Y van los egipcios y le dicen al faraón, mirá lo que nos dice, que nos hagamos la circuncisión. ¿Qué vamos a hacer? El faraón le dice, escúchenme, ustedes sabían lo de que iban a venir los 7 años buenos y después los 7 años malos. ¿Por qué no juntaron? ¿Por qué no se estoquearon? Y los egipcios dijeron, nos estoqueamos, pero a nosotros se nos pudría todo. Y a Yosef no. Dice, bueno, se ve que tiene poderes el hombre. Escuchémoslo, porque si no se nos va todo Egipto, se nos desaparece. Viene la Hasu Shalom, perdemos todas las reservas en términos de conocidos, Hasu Shalom. Y así vamos viendo como cada cosa es estudiada, Mina Shamayim, desde el cielo, Besrat Hashem. Que tengamos todo Hag Sameach, que tengamos Yeshua Krová, Besrat Hashem, que tengamos pronta la Geulá, que venga el Mashiach pronto, Besrat Hashem. Todo bueno, bye.